Moscú mandará profesores a Cuba para impartir clases de ruso. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. De Ankara a Moscú, Marrero inicia una visita de 10 días a Rusia. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, llegó a la Federación de Rusia en las primeras horas de la madrugada de este martes, hora local, tras su visita a Turquía, donde dejó atados más acuerdos para la continuidad del acercamiento económico entre Ankara y La Habana. La cuenta de Twitter del gobierno de Cuba informó que la visita oficial, la primera de Marrero Cruz en calidad de primer ministro, se extenderá hasta el 17 de junio y se realiza en un contexto de ampliación y consolidación de los vínculos, en particular los económicos y comerciales, publicó la oficial agencia cubana de noticias. En el aeropuerto internacional de Moscú, Vnukovo, el jefe de gobierno fue recibido por el embajador de Cuba en la Federación de Rusia, Julio Garmendia Peña. En otro mensaje, la cuenta gubernamental precisó que en la ciudad de Sochi, Marrero Cruz participará en el Consejo Intergubernamental Euroasiático, complementará un programa en la capital rusa y posteriormente asistirá al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. A Marrero Cruz lo acompañan el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, así como los ministros de Salud Pública, Turismo, Energía y Minas y Transporte, el ministro presidente del Banco Central de Cuba y el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores. Todo el régimen de vacaciones, señores. Sumado a esto, así es como escuchaste al principio, Moscú mandará profesores rusos a Cuba para impartir clases. Este mismo lunes, los ministerios de Educación de Rusia y de Cuba firmaron en Moscú un documento sobre la creación de un grupo de trabajo para la cooperación bilateral, recogió la oficial Prensa Latina. En el documento rubricado se prevé la cooperación en la educación general, la formación profesional media y superior, así como las actividades para el descanso y saneamiento de los niños. Previamente, el titular ruso de educación, Sergei Kravtsov, sostuvo encuentros con la cubana Naima Trujillo y con el ministro de Educación Superior, Walter Baluja. Los ministros también trataron la implementación de un proyecto humanitario internacional denominado El Profesor Ruso en el Extranjero, mediante el cual se prevé enviar por primera vez a Cuba 2 profesores de Rusia. Estos profesores iniciarán sus trabajos a partir del nuevo curso académico 2023-2024 y las autoridades prevén que en el futuro aumente la cantidad de docentes que viajen a la isla para impartir clases de idioma ruso. A todo tren va el más reciente impulso a la histórica y estratégica relación entre Moscú y La Habana. Todos los días en la prensa aparecen titulares al respecto. Este fin de semana abrió en la ciudad de Bayamo, Gradma, el restaurante de temática rusa Plaza Roja. Según Oleg Zamora, dueño de la MIPYME Sublimagen, son ellos los responsables de este negocio que aseguró es único de su tipo en Cuba. ¿Recibirá los productos cárnicos y lácteos que llegarán al mercado cubano? La página de Facebook del restaurante escribió, abrió sus puertas para los bayameses y visitantes de la ciudad y que estará ofreciendo algunos platos de la culinaria rusa y la cubana a los que tienen rusofobia, a los que no creen en las relaciones de amistad entre Cuba y Rusia, a los que creen que no es beneficiosa esta relación de hermandad y respeto. Les exhortamos a que escuchen las palabras de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel. Estos son momentos de unir, de explicar, de trabajar por un bien común, escribió hace unos días en sus redes Oleg Zamora, a raíz de una entrevista que ofreció el gobernante Díaz-Canel a la oficial RT en español. También el sábado, el viceprimer ministro del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, entabló una conversación telefónica con Raúl Castro, a quien felicitó en sus cumpleaños 92, y el general volvió a manifestar el respaldo del régimen al aliado en su invasión a Ucrania. Por donde lo vean, Rusia impondrá sus ideales en Cuba, impondrá su economía, impondrá su política y hasta su cultura. No podemos dejar que esto siga avanzando.
Patria y vida, mis hermanos. Se resquebraja el maridaje entre el castrismo y las MIPYMES. El régimen se rompe completamente durante las recientes recesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lo que sucedió en una de las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando el ministro de Economía y Planificación, el muy conocido Alejandro Gil, arremetió contra la labor importadora de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Es una muestra de que las cordiales relaciones que parecían existir entre el gobierno y estas forman la gestión no estatal eran pura fachada. El castrismo quiso aparentar, mediante el aumento del número de MIPYMES en el país, que la apertura económica marchaba a todo tren. Sin embargo, la realidad indica que el efecto cuantitativo en nada se relaciona con el beneficio que estas entidades le podrían reportar a la sociedad si el régimen permitiera que desplegaran todas sus potencialidades. Es casi seguro que el ministro Gil, fiel defensor de la política de sustitución de importaciones, no le agrade el hecho de que las formas de gestión no estatal estén importando mucho más que lo que exportan. Mientras sus importaciones rondan los 270 millones de dólares, las exportaciones solo alcanzan los 4 millones. Después de afirmar que en las importaciones de las MIPYMES predominan los bienes finales y no los insumos y materias primas, el alto funcionario castrista señaló que este es un sector que se integra a la economía nacional para su desarrollo y en el cual se debe profundizar y corregir las distorsiones presentes. Aquí cabe aclarar que muchas de las MIPYMES privadas que hay en la isla son muchas más las privadas que las estatales. Eran cafeterías y otros negocios prestadores de servicios que pertenecían a trabajadores por cuenta propia y que fueron obligados a convertirse en MIPYMES al contar con más de 3 trabajadores contratados. Entonces no tiene sentido hacer que esos negocios importen insumos y materias primas para producir, en lugar de seguir adquiriendo bienes finales, cervezas, maltas, refrescos, que era lo que comercializaban antes de reconvertirse en MIPYMES. No se aclaró de qué manera las autoridades van a actuar para corregir lo que el señor Gil calificó como las distorsiones presentes. Lo que sí queda claro es que cualquier medida que los gobernantes adopten contra las MIPYMES a cualquier otro actor no estatal, cooperativa no agropecuaria y trabajadores por cuenta propia, va a redundar en la merma de la autonomía que estas entidades necesitan para desarrollar su labor con eficiencia. Esta determinación de la cúpula gobernante de forzar a las MIPYMES a que importen lo que le conviene al gobierno se agrega a la disposición inicial que obliga a los actores no estatales a realizar la actividad de comercio exterior por intermedio de una empresa estatal perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera. Como vemos, el castrismo se resiste a perder, aunque sea en lo más mínimo, el control que ejerce sobre la economía nacional. Curiosamente, este señalamiento del ministro Alejandro Gil acerca de las distorsiones presentes en la labor de las MIPYMES casi coincidió en el tiempo con la visita que realizó a Cuba el señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para las relaciones con el exterior. El funcionario europeo tuvo palabras de elogio hacia el aumento del número de negocios no estatales en la isla, en particular de las MIPYMES, y dejó entrever que estos negocios eran clave para el ulterior desarrollo de la economía cubana. Ignoramos si el señor Borrell pudo conocer las declaraciones del ministro Gil acerca de la labor importadora de las MIPYMES. De haberse enterado de ello, tal vez su cuota de optimismo no sería la misma. Entre otras noticias, Cuba sin leche ni lecheros. Estampas costumbristas muestran a los lecheros, aquellos hombres que vendían leche e iban por las calles con sus vacas y se paraban a ordeñarlas frente a la casa de un cliente o alguna bodega. Fueron españoles, sobre todo originarios de Canarias, los que a finales del siglo XIX iniciaron el negocio de vender leche
con carretones tirados por mulas y caballos. Con el paso del tiempo fueron surgiendo en la isla grandes compañías que ofrecían la leche pasteurizada y homogenizada. La primera y más importante de estas industrias fue la Compañía Lechera de Cuba S.A., fundada en 1929 y cuyo edificio existe aún en la intersección de las calles Cristina y Concha, en el límite entre La Habana Vieja y 10 de octubre. Allí se hacían también los helados de Hatuey y la leche condensada a la lechera. En 1947 el negocio pasó a manos de la Compañía de Productos Lácteos S.A. Para la entrega de leche a domicilio empleaban unos camiones cerrados donde traían las botellas en cajas y las mantenían frías con piedras de hielo. El esposo de una tía materna, Armando Medina, trabajaba para la industria aljibe y poseía 2 camionetas con las que distribuía la leche en cafeterías, bodegas y pequeños comercios. La leche la buscaba a diario en una planta situada en Madruga, a decenas de kilómetros al sureste de La Habana. A mi casa llegaba un lechero de apellido Guzmán, quien subía las escaleras y caminaba por un largo corredor hasta llegar a nuestro apartamento. Allí entregaba la botella de cristal con su gorro parafinado, el tapón de cartón interior y el alambrito que rodeaba la boca para sellar todo como garantía. Por ser algo especial, costaba 30 centavos el litro. Al mes eran 9 pesos, lo mismo que cuesta ahora una bolsa de helado en Copelia. En muchas casas, para no tener que levantarse a abrirle puerta al lechero, dejaban el litro vacío en la puerta, y aunque cueste creerlo, a los más jóvenes nadie se las robaba. La calidad de la leche se clasificaba en A y B, según el grado de pureza. Los precios oscilaban entre los 15 y 25 centavos, según el prestigio de la compañía y la zona de distribución. La leche no faltaba. Para nada era un lujo. Muchas personas, sobre todo empleados públicos, desayunaban en las cafeterías existentes en cualquier lugar. Allí un hábil dependiente con una jarra en cada mano mezclaba el café con la leche en una taza. A esto se agregaba el clásico pan con mantequilla. El costo dependía de la categoría del establecimiento, pero pocas veces era más de 10 centavos. En las cafeterías también se podían encontrar batidos de mamey, fruta bomba, mango, guayaba u otras frutas, todo hecho con leche, que constituía por supuesto una agradable merienda. También se podía degustar helados, muy propios para nuestro clima. En invierno era costumbre tomar el chocolate a la española en las cafeterías o en las casas. Por las noches, en sustitución de una comida o antes de acostarse, muchas familias tomaban un vaso de leche, ya bien fuera fría o caliente, mezclada con café o chocolate. Durante la etapa republicana, Cuba llegó a contar con una cabeza de ganado por habitante. Luego de la reforma agraria, muchas de las tierras utilizadas para el pastoreo de las reses, sobre todo en la provincia de Camagüey, fueron destinadas a cultivo, principalmente caña, y comenzó la decadencia de la ganadería. Desayunar hoy con leche de vaca en Cuba es un lujo. Desde hace más de 30 años la leche se esfumó casi por completo de la dieta del cubano promedio. La escasa leche de vaca que vende el Estado por la libreta de abastecimiento es solo para niños menores de 7 años. Las personas enfermas que tienen dietas médicas reciben leche en polvo importada, que es muy costosa en el mundo. Ya ni se encuentra leche en las tiendas en MLC, en moneda libremente convertible. En algunas de las nuevas MIPYMES, negocios aparentemente de particulares, pero que en muchos casos están en manos de exmilitares y funcionarios retirados, venden la bolsa de leche de 1 kilogramo en 1,900 pesos. Así exprimen más el bolsillo del pueblo. Encontrar a alguien que venda leche fresca en las zonas urbanas es casi un milagro. El precio de 1 litro, que no da más de 6 vasos, oscila entre 120 pesos y 150 pesos. En zonas rurales o periféricas de las ciudades aparece en ocasiones algún campesino que posee vacas y vende, siempre por la izquierda, parte de su producto. Los vaqueros en el campo están obligados a entregar todo el ordeño al Estado para la industria láctea. Algunos ocultan una parte para hacer yogurt y quesos caseros para vender. El litro de yogurt a 250 pesos y la libra de queso
a 500 pesos. Muchas madres expresan con frecuencia que no envían a sus hijos a la escuela por no tener nada que darles para desayunar. En la mayoría de los hogares, incluso donde hay ancianos, se desayuna solo con pan y café. Si es que hay, porque hasta eso es un lujo hoy en día en la isla. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.